9 de abril de 2005. Las Vegas. Una cadena de televisión de segunda fila retransmite en directo un combate que casi nadie va a ver. La empresa que lo produce lleva 4 años perdiendo dinero. Los dueños ya han hablado de cerrarla. En el interior de un octágono construido con un presupuesto que ni siquiera cubre la producción de un partido de fútbol universitario, 2 hombres casi desconocidos se preparan para pelear. Forrest Griffin, Stephan Bonnar. Ninguno de los dos es campeón. Ninguno de los dos es famoso. Nadie en la audiencia, y no es una audiencia grande, sabe que en los próximos 15 minutos se va a decidir si una empresa entera sigue existiendo el mes que viene. Griffin y Bonnar suben al octágono sin saberlo. Lo que hacen ahí dentro entra en la leyenda del deporte antes de que suene la campana final. Un año después, esa misma empresa vale cientos de millones de dólares. 10 años después, vale miles de millones. El hombre que lo había apostado todo a esos 15 minutos estaba esa noche al borde del octágono, con los puños cerrados, viendo cómo su empresa se jugaba la supervivencia sin lanzar él mismo un solo golpe. Nunca lo había hecho. Nunca entró a un octágono a pelear. Nunca subió a un ring como boxeador profesional. Nunca ganó un cinturón. Y sin embargo, cada persona que hoy paga por ver un evento de artes marciales mixtas está pagando, en última instancia, por algo que él construyó. ¿Cómo consiguió un ex-manager de boxeo, sin peso político, sin cadena de televisión propia, convertir un deporte prohibido en 50 estados en uno de los negocios más rentables del entretenimiento mundial? ¿Y qué precio pagaron exactamente los hombres que se partían la cara para hacerlo posible? Su nombre es Dana White, y esta es la historia de cómo vendió el caos. Para entender el milagro de 2005 hay que entender primero cuánto se había hundido la UFC antes de esa noche. En 1993, cuando nace la Ultimate Fighting Championship, no existe casi nada parecido en la televisión de pago estadounidense. No hay categorías de peso, no hay guantes acolchados, no hay límite de asaltos. La promesa comercial es brutalmente simple. 2 hombres de disciplinas distintas. Un boxeador contra un luchador de sumo. Un karateca contra un especialista en jiu-jitsu. Entran en una jaula octogonal y solo uno sale de pie. Funciona. Durante un par de años, funciona muy bien. Y entonces llega la reacción. Un senador de Arizona llamado John McCain ve una grabación del espectáculo y le pone un nombre que perseguirá al deporte durante más de una década. Riña de gallos humana. McCain escribe cartas a los gobernadores de los 50 estados pidiendo que prohíban los eventos. Escribe a los operadores de televisión por cable pidiendo que dejen de emitirlos. La presión funciona con una eficacia demoledora. Un estado tras otro empieza a prohibir las competiciones. Los principales distribuidores de pago por visión retiran la UFC de sus catálogos. Para finales de los años 90, la empresa que había nacido como una sensación mediática se ha convertido en un producto casi invisible. Sin televisión que la emita, sin plataforma de pago por visión que la distribuya en la mayoría del país, sin el más mínimo reconocimiento institucional como deporte legítimo. La compañía que la posee, Semaphore Entertainment Group, ya no tiene ni el dinero ni el interés para seguir sosteniéndola. Está en venta. El problema es que nadie, en su sano juicio, quiere comprar algo que la política ha declarado tóxico, que la mayoría de estados prohíbe y que ningún canal de televisión relevante quiere tocar. Casi nadie. Casi nadie. Pero 2 hermanos de Las Vegas sí. Frank y Lorenzo Fertitta habían crecido en el negocio de los casinos. Su familia controlaba Station Casinos, una de las cadenas de juego más rentables de Nevada. Tenían dinero. Tenían contactos políticos en un estado donde el juego y el espectáculo eran, literalmente, la economía local. Y tenían algo más difícil de explicar en una hoja de cálculo. Les gustaban las artes marciales mixtas de verdad, desde mucho antes de que fueran negocio. En enero de 2001, a través de una empresa que crean para la operación,
Zuffa LLC. Los Fertitta compran la UFC. El precio, $2 millones. Para ponerlo en perspectiva, ese mismo año, un solo combate de boxeo de peso pesado de primer nivel podía mover una bolsa superior a esa cifra completa. Los Fertitta acababan de comprar una franquicia deportiva entera, marca, catálogo de eventos, base de aficionados, todo, por lo que costaba organizar una sola noche de boxeo mediano. Nadie estaba pujando contra ellos. Para dirigir el día a día de la empresa, Lorenzo Fertitta no recurre a un ejecutivo de televisión ni a un veterano de la industria del deporte. Recurre a un amigo de la infancia con el que había crecido boxeando en el mismo gimnasio de Las Vegas. Un hombre que en ese momento, como manager de boxeadores amateur y entrenador de kickboxing, con un carácter que oscilaba sin previo aviso entre el encanto de vendedor y el estallido de mal genio. Dana White se convierte en presidente de la UFC. Tiene 31 años, no tiene experiencia dirigiendo una empresa de este tamaño. No tiene experiencia en televisión, en negociación de derechos, en regulación deportiva estatal. El terreno exacto en el que la UFC necesitaba ganar la batalla si quería sobrevivir. Lo que tiene es la misma convicción que sus dos socios, que aquello que la política había enterrado como espectáculo bárbaro era en realidad un producto sin explotar. Los primeros años no dan la razón a nadie. Entre 2001 y 2004, los Fertitta inyectan decenas de millones de dólares de su propio patrimonio en una empresa que sigue prohibida en la mayoría de los estados, que sigue sin encontrar un canal de televisión dispuesto a emitirla en abierto, y que sigue perdiendo dinero evento tras evento. White recorrería después en decenas de entrevistas la misma cifra con una precisión casi ritual. Cuando la familia Fertitta se planteó cerrar la empresa, ya habían perdido más de 34 millones de dólares. No estaban cerca de la rentabilidad. Estaban cerca de rendirse. Y entonces alguien, nunca ha quedado del todo claro si fue White, si fueron los Fertitta, si fue una decisión colectiva de última hora, tuvo una idea que no tenía nada que ver con el octágono. Una idea que tomaba prestado su ADN de otro negocio del espectáculo completamente distinto. Uno que White conocía de memoria desde niño. El de la lucha libre profesional. Dana White había crecido viendo lucha libre. No en el sentido casual de quien pone la televisión un sábado por la tarde. En el sentido de quien conoce los nombres, los personajes, los arcos de temporada, la gramática entera de un negocio que llevaba 20 años perfeccionando algo que casi nadie más había entendido del todo. Ese negocio tenía un solo dueño indiscutido. Vince McMahon había heredado una promotora regional de lucha libre de su padre en 1982. Y la había convertido, en poco más de una década, en un imperio televisivo nacional. Lo había hecho sin inventar un solo movimiento nuevo sobre el ring. Lo había hecho inventando algo mucho más rentable que los movimientos. Personajes. McMahon entendió antes que nadie en el entretenimiento deportivo estadounidense que el público no paga, en realidad, por ver a dos atletas competir. Paga por ver una historia, paga por un villano al que odiar y un héroe al que ver ganar. Paga por saber que dentro de 3 semanas esos dos hombres se van a encontrar otra vez. Y esta vez será distinto. Para conseguir eso, McMahon había desarrollado un catálogo entero de recursos. Arquetipos reconocibles al instante. El técnico noble contra el tramposo. El forastero contra el ídolo local. El gigante silencioso contra el bocazas que nunca calla. Formatos que rompían la rutina del ring convencional. Combates en jaula, combates con escaleras donde el premio colgaba del techo. Pensados exclusivamente para generar un momento que el espectador recordara durante meses. Y sobre todo, una estructura de temporada. Cada personaje tenía un arco. Cada rivalidad tenía un principio, un desarrollo y un clímax programado con la precisión de un guión de televisión. El problema de ese modelo, para cualquiera que lo mirase desde fuera, era evidente. Estaba todo escrito.
El público lo sabía. Lo sabía desde hacía décadas, y aún así pagaba, semana tras semana, porque el guión estaba tan bien construido que la mentira dejaba de importar. Dana White miró ese modelo y vio algo que McMahon nunca podría ofrecer, por mucho que perfeccionara sus historias. ¿Verdad? En la UFC nadie sabía el resultado de antemano. Los golpes eran reales, las lesiones eran reales. Un peleador invicto podía perder esa misma noche, sin guión, sin red de seguridad, delante de todo el mundo. Lo que White se propuso construir no era una copia de McMahon, era una síntesis. Tomó del modelo de la lucha libre la parte que de verdad vendía entradas. Grapple with you Saturday evening. Dun-dun-dun, SportsCenter's top 10 plays coming in at number 1. Sugar Sean O'Malley knocks out Aljamain. Poop Stain Sterling! La construcción de rivalidad durante semanas. La rueda de prensa como parte del espectáculo. A little rat, a little weasel, a little hard man in groups. I've met many of them through my years. A man who grows in numbers, but on his own, and when confronted in a similar situation, cowers away. And that's what you saw with that little fight on the bus over there. His jocks after doing something to his own countryman that had nothing got to do with anything. And that's it. I came back for the love of fighting and the love of war. And this I am going to truly love, putting a bad beating on this little glass jaw rat. I think it's gonna be a long night for him. Because when he tired, he always give up. He don't like. He's like when you go to he moved to box and he tap there. You know, like when someone punch you like 10. You tap the bus window, kid. You tap the bus window. Three times. You tap the little stop the bus. You tap four times. What are you talking about? What are you talking about? You tap three, 4 times. You tap 4 times. So what? I'll tap your head off the like canvas, chicken. kid. You tap like I'll chicken 4 tap your times. head off the canvas. El arquetipo reconocible aplicado a un ser humano real, y la injertó sobre algo que McMahon jamás había podido ofrecer. Incertidumbre auténtica. McGregor no necesitaba un guionista para insultar a un rival. Insultaba de verdad, porque de verdad lo despreciaba, o porque de verdad sabía que insultarlo vendía más entradas. Y a menudo las dos cosas eran la misma cosa. White no vendía lucha libre. Vendía la promesa de que podías tener el morbo narrativo de McMahon sin renunciar a la posibilidad, siempre latente, de que esta noche todo se rompiera de verdad. Esa combinación, espectáculo construido, resultado no escrito, es la fórmula que salvaría a la empresa en 2005. Y necesitaba para probarse a sí misma un escenario donde nadie hubiera visto antes esa mezcla en estado puro. La idea en el papel sonaba desesperada. Un reality show. Peleadores conviviendo en una misma casa, entrenando bajo la tutela de 2 leyendas del deporte, eliminados semana a semana en un formato que el público de telerrealidad ya conocía de otros programas, pero que nadie había aplicado nunca a las artes marciales mixtas. Spike Televisión aceptó emitirlo, pero sin apenas garantías. La producción se hizo con un presupuesto mínimo. Los propios Fertitta, según reconocerían después, lo veían como una última bala antes de cerrar definitivamente el negocio. El formato funcionaba con una lógica que White conocía de memoria por su educación en la lucha libre. Cada peleador no era solo un competidor, era un personaje con una historia que el espectador aprendía a seguir semana tras semana. El chico humilde que peleaba por su familia, el veterano que se jugaba la última oportunidad, el arrogante que todo el mundo quería ver perder. Ninguno de esos arcos estaba escrito de antemano.
Pero todos estaban editados, encuadrados, construidos con el mismo instinto narrativo que llevaba 2 décadas funcionando en la lucha libre. La temporada llegó a su final el 9 de abril de 2005. Ya conoces esa noche. La viste al principio de este vídeo. Forrest Griffin y Stephan Bonnar, 2 participantes del reality que se enfrentaban por un contrato profesional con la empresa, protagonizaron un combate de 3 asaltos tan intenso, tan indiferente al agotamiento físico, que se convirtió de inmediato en material de leyenda dentro del deporte. Lo que ocurrió después es la parte que ninguna previsión de audiencia había anticipado. El fenómeno se contagió. Las cadenas de televisión que llevaban una década ignorando a la UFC empezaron a llamar. Los operadores de pago por visión que la habían retirado de sus catálogos empezaron a reconsiderarlo. Los mismos estados que la habían prohibido bajo la sombra de la frase de McCain: matches between animals, I'm not sure why you can argue that we would allow such things between human beings. Empezaron, uno detrás de otro, a legalizarla bajo comisiones atléticas reguladas. Dana White había encontrado la prueba de concepto de todo lo que llevaba años intuyendo, que se podía construir un espectáculo con la misma gramática narrativa de la lucha libre profesional al guionizar un solo golpe. Lo que vino después de 2005 fue expansión sostenida durante casi 2 décadas. La UFC empezó a numerar sus eventos principales como grandes citas de pago por visión, reservando los combates de mayor magnitud, títulos mundiales, rivalidades de años, para ese formato premium. Construyó un calendario de eventos secundarios más frecuentes, pensados para mantener visible la marca entre cita y cita grande. Firmó, en 2018, un acuerdo plurianual con ESPN, que llevaría a la empresa a la audiencia más masiva de su historia dentro de Estados Unidos, con ESPN Plus como distribuidor exclusivo del pago por visión a partir de 2019. Llevó eventos a Abu Dhabi, apostando por audiencias internacionales que el modelo original, pensado casi exclusivamente para el mercado estadounidense, nunca había explotado. Y creó la Contender Series, un formato de cantera donde el propio White, sentado frente a una pantalla, decidía en directo qué peleadores merecían un contrato con la empresa. Era, en el fondo, la versión adulta de lo que había ensayado con The Ultimate Fighter años antes. El poder de decidir quién entraba en el negocio concentrado en una sola persona. Pero si hay un nombre que resume mejor que ningún otro hasta dónde llegó la máquina que White había construido, ese nombre es Conor McGregor. McGregor no era, en términos puramente técnicos, el mejor peleador del roster de la UFC en ningún momento de su carrera. Lo que era, sin discusión posible, era el mejor vendedor de peleas que el deporte había producido jamás. Hablaba con una mezcla de arrogancia calculada y carisma genuino que convertía cada rueda de prensa en un espectáculo por derecho propio. Insultaba a sus rivales con una precisión que parecía guionizada, y que en la mayoría de los casos no lo era en absoluto. Sabía exactamente qué frase iba a aparecer en la portada de los periódicos deportivos al día siguiente, y la pronunciaba con la misma naturalidad con la que respiraba. En 2017, la UFC hizo algo que ningún negocio de artes marciales mixtas había hecho antes. Sacó a su estrella del octágono. McGregor se subió a un ring de boxeo convencional para enfrentarse a Floyd Mayweather, uno de los boxeadores más dominantes de su generación, en una disciplina en la que McGregor no tenía experiencia profesional previa. El resultado deportivo nunca estuvo en duda para nadie que entendiera de boxeo. Lo que sí estuvo en duda, hasta la última semana antes del combate, era cuánto dinero podía generar un espectáculo construido casi enteramente sobre la palabra de un hombre que ni siquiera pertenecía a esa disciplina. Cientos de millones de dólares en ingresos combinados. Dana White había conseguido algo que ni siquiera Vince McMahon, con 4 décadas de ventaja construyendo personajes, había logrado a esa escala fuera de las 4 paredes de su propio negocio. Sacar el espectáculo del recinto y convertirlo en un acontecimiento cultural que trascendía a la propia afición del deporte.
Hay una pregunta que acompaña a la UFC desde que empezó a generar cifras de 9 dígitos. ¿Por qué los peleadores, arriesgando literalmente su integridad física cada vez que suben al octágono, cobran un porcentaje de los ingresos generados muy inferior al que reciben los boxeadores de nivel comparable en su propio deporte? En 2014, un grupo de peleadores, entre ellos el excompetidor Cung Le, presentó una demanda antimonopolio contra la UFC. El argumento central era que la empresa utilizaba su posición dominante en el mercado de las artes marciales mixtas de élite para limitar artificialmente lo que los peleadores podían negociar, atándolos con contratos de exclusividad que dejaban muy pocas alternativas fuera de la organización. El caso se prolongó durante una década a través de los tribunales estadounidenses. En 2024 se resolvió con un acuerdo de $335 millones. No es este el lugar para responder con una sentencia moral sobre si Dana White construyó el negocio más brillante del entretenimiento deportivo moderno, o si construyó ese negocio, en parte, sobre condiciones laborales que muchos peleadores describieron después como asfixiantes. Probablemente, como en tantas otras historias de este canal, la respuesta contiene las dos cosas a la vez. Lo que no admite discusión es que ambas verdades pueden convivir en la misma empresa, y que casi ningún peleador individual, por reconocido que fuera, tuvo nunca el poder de negociación que sí tuvo, sistemáticamente, la organización. En septiembre de 2023 ocurrió algo que ninguno de los dos hombres que protagonizan este paralelismo podría haber anticipado 20 años antes. UFC y WWE se fusionaron. La operación, liderada por Endeavor, la empresa que ya controlaba la UFC desde 2016, dio origen a una nueva compañía cotizada, TKO Group Holdings. Endeavor se quedó con una participación mayoritaria. Los accionistas de UE conservaron el resto. Vince McMahon, que había controlado su empresa en solitario durante más de 40 años, perdió por primera vez el control mayoritario de la compañía que su familia había construido. 4 meses después, en enero de 2024, dimitió como presidente ejecutivo de TKO tras la presentación de una demanda por abuso sexual y tráfico sexual interpuesta por una extrabajadora de la empresa. El caso sigue abierto en vía civil, sin resolución. En 2025, McMahon llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense por irregularidades contables anteriores, pagando una multa y devolviendo fondos a la empresa, sin admitir responsabilidad en ninguno de los dos frentes. Dana White, mientras tanto, siguió como consejero delegado de la UFC dentro de la misma estructura corporativa que ahora también albergaba a US. Dos hombres que 20 años antes representaban dos filosofías rivales del espectáculo deportivo. La ficción perfectamente guionizada de uno, la incertidumbre real que el otro había aprendido a vender igual de bien. Terminaron bajo el mismo techo. Solo uno de los dos seguía de pie. 14 de junio de 2026. Jardín Sur de la Casa Blanca, Washington, D.C. Por primera vez en la historia, un evento deportivo profesional se celebra en ese lugar. Sobre el octágono sube Ilia Topuria. 17 victorias, ninguna derrota. El primer campeón invicto de 2 divisiones en la historia de la organización. El producto más perfecto que la máquina construida por Dana White ha fabricado en años. Un personaje real, con una historia real, vendiendo una pelea real sin necesitar ni una sola línea de guión. Enfrente, Justin Gaethje. Cuando termina el combate, Topuria ha perdido por primera vez en su carrera profesional. El mito de la invencibilidad, el que la propia máquina había tardado años en construir con tanto cuidado, se rompe en una sola noche, delante de todo el mundo, en el lugar más simbólico que la organización podía haber elegido. Y esa es, quizás, la prueba definitiva de que el sistema sigue funcionando exactamente como lo diseñó su creador. Dana White nunca subió a un octágono a pelear. Nunca ganó un cinturón. Nunca noqueó a nadie.
nunca sintió en carne propia lo que sienten los hombres a los que ha convertido en estrellas millonarias y, en no pocos casos, en hombres arruinados por sus propios contratos. Pero entendió antes que casi nadie en el deporte moderno que el verdadero combate no ocurre entre dos hombres golpeándose dentro de una jaula. Ocurre entre el que se golpea y el que decide, desde fuera, cuánto vale exactamente ese dolor. Y esa pelea, Dana White la lleva ganando desde 2001.